bien. Hoy vamos a hablar un poco de un tema pues, bien interesante, ¿no? Que es el sufrimiento en la vida del creyente. ¿Por qué? Pues porque hay muchas razones por las cuales la gente sufre. Yo, pues por la gracia del Señor, tengo más de 10 años atendiendo personas que sufren. Porque el que está bien no viene a ver al pastor. El que está bien no viene a ver al pastor. Nadie dice, voy a ir a visitar al pastor porque estoy tan gozoso, tan alegre. No, la gente viene a hablar con uno cuando hay algo que está pesando sobre la espalda, hay algo que está pesando sobre el alma. Así que digamos que tengo 10 años atendiendo gente que sufre y me doy cuenta que la gente sufre por muchísimas causas. Por muchísimas causas. Desde la convivencia hasta la ausencia, por ejemplo, de alguien. A tener que vivir con alguien o tener que dejar ir a alguien de lo que estuvo ahí siempre y ya no va a estar más, eso hace sufrir. La falta de realización, hasta la falta de salud, por ejemplo, ¿no? La falta de realización para los que están jóvenes y saludables, la falta de salud para los que ya no les importa la realización, sino que el cuerpo funcione de la manera adecuada para poder vivir. Pero en realidad hay tantas causas por las cuales el corazón no está satisfecho, por las cuales el alma sufre, por las cuales las personas sufren, y el sufrimiento no es ajeno a ningún ser humano, Nosotros echamos memoria, empezamos a mirar para atrás y ¡ay, qué rico estar en esas épocas en que estábamos en el colegio, en que nada nos preocupaba! Mentirosos. Claro que está uno preocupado, los niños también tienen preocupaciones, también tienen sufrimientos, también tienen afanes, y uno también los tuvo. Lo que pasa es que ahora escucha los sufrimientos. En estos días una muchacha de la iglesia me dijo, pastor, que se vienen los IFES, ya casi vienen los IFES. Y yo le dije, eso es fácil. Sí, claro, pero cuando yo estuve allá también lo sufrí, también fue un día de sufrimiento. Entonces, miren cómo va pasando las épocas y cómo los sufrimientos del pasado van quedando en el olvido y nuevas situaciones se van presentando, van ocupando ese lugar y vienen sufrimientos nuevos. Y la Biblia habla tanto del sufrimiento que es extraño que no hablemos más de él en la iglesia, pero la Biblia habla muchísimo del sufrimiento humano. Es algo que es del interés de Dios y ciertamente es del interés del ser humano. Los humanos nacemos llorando y derramamos lágrimas durante toda la vida. Y por eso no es extrañar que la Biblia hable de esa realidad tan importante. Hoy vamos a estudiar el sufrimiento y vamos a ver, con la guía del Señor y su palabra, 3 formas en las cuales el sufrimiento llega a la vida del creyente. Específicamente, pues, el sufrimiento puede llegar a la vida del creyente de muchas maneras. Yo sé que esta es una enseñanza que va en contra de los postulados cristianos modernos, ¿no? Donde el creyente, por ser creyente, no puede sufrir. Se supone que tiene que reclamar su bendición y tiene que reclamar que todo le salga bien, pero es que la realidad es otra. Y la Biblia no dice eso. Entonces, ¿cómo vamos a enseñar algo que no está en las Escrituras? Así que si vamos a la Escritura vamos a entender la naturaleza del sufrimiento y vamos a mirar primero que todo, el sufrimiento llega a la humanidad como consecuencia del pecado. El sufrimiento como consecuencia natural del pecado. Y la primera mención que tenemos de algo similar al sufrimiento es el miedo. El miedo es el primer tipo de sufrimiento que existe y es uno de los más presentes en la vida del ser humano. En la Biblia el primer tipo de sufrimiento que aparece es el miedo. ¿Quién lo experimentó? ¿Ah? Adán y Eva, ¿verdad? Adán y Eva tuvieron miedo y se escondieron. ¿De quién? Del único que podía solucionarles el problema, de Dios. Que eso hacen los hombres con miedo y las mujeres con miedo y los chicos con miedo y los niños con miedo. Se esconden, ¿no? Al sentirse indignos de estar delante de Dios. Así que Adán y Eva en el Edén, al haber transgredido la ley de Dios, aparece en ellos el primer tipo de sufrimiento. Imagínense Adán y Eva bregando a esconderse. No era cualquier juego de escondite, ¿no? Era bregando a esconderse de Dios. A esconder lo que les avergonzaba de Dios. Tejieron hojas de higuera y se escondieron de la presencia de Dios. El miedo es la clase de sufrimiento más común de los seres humanos. Consiste en la angustia previa que el corazón experimenta ante una posible amenaza. Eso es el miedo. Y si usted analiza, muchas veces el evento no es tan terrible como el miedo que lo precede, ¿verdad? Por ejemplo, usted le dice que le van a hacer una cirugía. Desde que el médico le dice que eso es necesario, hasta el día que se la hace,
usted sufre. Porque, a no ser que no sea alguien sin alma, pero de resto, usted sufre porque le van a hacer algo y usted tiene miedo. Y es un tiempo de sufrimiento. No puede decir que sufrió la cirugía porque estaba dormido, pero el tiempo previo lo padeció terriblemente. Entonces después viene el dolor físico, ¿no? Pero antes viene el miedo. El miedo es precisamente eso, la angustia previa que el corazón experimenta ante una amenaza. Ahora, después de eso aparecen otros sufrimientos, ¿no? En Génesis 3, usted busca Génesis 3 cuando Dios da el castigo al hombre por transgredir su voluntad, y encontramos la enemistad, encontramos dolores de parto, encontramos trabajo infructuoso, espinos y cardos te producirá, le dice al hombre acerca de su trabajo, y encontramos la muerte, y vemos ahí un paquete de sufrimiento para el ser humano. Y el pecado trajo consigo sufrimiento al ser humano desde la caída en Edén, y ese sufrimiento ha acompañado al ser humano hasta hoy y acompañará al ser humano hasta que la tierra sea redimida y los hijos de Dios se manifiesten en gloria. Entonces vea, o sea, en cualquier momento. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, yo sí espero que sea ya, en cualquier momento, que el Señor se manifieste en gloria y podamos estar nosotros con Él para siempre. Pero esa es la realidad. El sufrimiento acompañará al hombre siempre hasta que ese momento de la redención absoluta llegue. Solamente por pertenecer a la raza caída. Solamente por pertenecer a la raza caída de Adán, todos los hombres tienen asignadas para sí una porción de sufrimiento. Y esa es la primera respuesta. Porque note que el asunto del sufrimiento es una pregunta que constantemente le hacen a los cristianos. ¿Por qué Dios permite qué? Y ahí viene el análisis de la persona que está haciendo un análisis honesto, aunque a veces lo sentimos que es como un juez ahí que está intentando, pero es un análisis honesto. Él dice, ¿por qué Dios permite que en África los niños mueran de hambre? ¿Por qué Dios permitió tal y cual injusticia? Porque en la mente de Él eso es una injusticia, al no encontrar en la vida del ser humano que padeció una causa real de por qué está sufriendo, ¿verdad? Al no encontrar una explicación. Y esto es lo que llamamos el sufrimiento natural. El sufrimiento natural. Tenemos la primera cita, ahí están las dos, pero no sé si las pueden leer. Quiero que busquen los que no alcancen a leer. Job 14, versos 1 al 4. Job 14, versos 1 al 4, donde hay una descripción del ser humano en su condición de sufriente. El ser humano en su condición de sufriente. Vamos a leer todos juntos. Job capítulo 14, versos 1 al 4. ¿Estamos allí? Muy bien, leemos a la cuenta de 3. 1, 2, 3. El hombre nacido de mujer, corto de días y hastiado de sinsabores, sale como una flor y es cortado, y huye como la sombra y no permanece. Sobre este abre sus ojos y me trae a juicio contigo. ¿Quién hará limpio al inmundo? Nadie. Está hablando de la condición del ser humano. Recuerden las épocas de Job, ¿no? Una época donde todavía no se había revelado la gracia de Dios, que Él haría limpio lo inmundo, que Él quitaría lo que estorbaba la relación con el ser humano. Aquí sí ya tiene, si quieres entrar. Y entonces ahí tenemos un versículo muy importante, porque dice el hombre nacido de mujer. ¿Qué dice la primera característica? Corto de días. Corto de días. ¿A quién no le parece que la vida es corta? Sí, la vida es corta. ¿Sabe cuándo le parece a uno que la vida es muy larga? Yo conozco a una señora que dice, Dios se olvidó de mí. Pero claro, ella está, la vejez la ha deteriorado de una manera increíble, y ella anhela pues el día en que el Señor la lleve y le quite esas cargas de la enfermedad. Pero le aseguro que si no tuviera esas cargas de la enfermedad sobre ella, tampoco le parecería que 90 y pico de años para muchos. Y si usted se da cuenta, en la historia bíblica nos muestra hombres viviendo hasta los 1000 años y no cansados de vivir. Ahí vemos entonces que la razón, que es la razón para decir el hombre corto de días. Corto de días. ¿Qué más dice? Hastiado. ¿Qué es estar hastiado? Cuando a uno ya no le cabe nada, ¿verdad? ¿Quién se ha empalagado por allí con miel o con algún postre, con alguna torta, verdad? Kevin, por ejemplo, que sufre de azúcar, ya me se levantó la mano, ya sabemos por qué es que sufre de azúcar. Entonces, sí, ¿qué pasa con el dulce? Dice, hastía, ¿verdad? Llega un momento donde uno no quiere más, puede estar ahí la porción, pero no quiere más. ¿Qué es lo que ha comido mucho el ser humano? Dice ahí, hastiado de
Sin sabores. ¿Qué significa sin sabores? Que no sabe nada. Que no sabe nada. Que no sabe a nada, literalmente significa eso, pero ¿qué es lo que quiere decir un sin sabor en la vida? Sufrimiento. Un pesar. Decepción. Es un pesar. Algo que motiva las lágrimas. Algo que no me deja satisfecho emocionalmente. Entonces ahí está hablando de hastiado de sinsabores. Hasta donde más le quepan en el corazón va a tener el ser humano sinsabores. Y luego habla de la futilidad de la vida. Sale como una flor y es cortado. Así que esta es la primera verdad acerca del sufrimiento humano. Que el pecado trae consecuencias de sufrimiento a todos los seres humanos, sin importar si estos han hecho en nuestra visión lo malo o no. Y es la explicación del sufrimiento del que nosotros llamamos el inocente, que si vemos judicialmente delante de Dios, pues no es inocente. Pero nosotros decimos, ¿pero qué ha hecho? Miles de niños todos los días mueren sin ni siquiera darle la oportunidad de nacer. O sea, son muertes de inocentes, hablando humanamente. ¿Cómo es que un Dios permite que esto suceda? ¿Acaso es una injusticia? La respuesta no es una injusticia. No es una injusticia. Vamos a esta cita, Romanos capítulo 5, versos 12 y 14, y nos va a dar más claridad de por qué hay sufrimiento en el inocente, en lo que nosotros llamamos el inocente. ¿Estamos ahí? Un varón que me lea eso bien fuerte. Romanos 5, 12 al 14. Por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado de la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron, a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Amén. Muy bien, entonces miren, qué interesante este texto. Dice, el pecado entró al mundo ¿por quién? Por un hombre. ¿Quién es ese hombre? Adán. A través del pecado llega también al mundo, ¿qué? La muerte, que es la consecuencia máxima del sufrimiento. O sea, ¿hasta dónde sufre un ser humano? Hasta la muerte, de ahí no pasa, ¿verdad? De ahí no pasa, hasta ahí. O sea, ese es el sufrimiento del hombre en esta tierra, hasta la muerte. Lo más que le puede pasar a usted es que se murió. Sí, de ahí no va a pasar. Ese es. Entonces, ese es el máximo nivel de sufrimiento que puede alcanzar un ser humano. Entonces, el pecado entra al mundo y a través del pecado entra al mundo la muerte. Y luego dice este versículo, así la muerte pasó a algunos hombres. A todos, ¿verdad? Dice, a todos los hombres. A todos los hombres. ¿Por qué? Por cuanto todos pecaron. El mismo libro de Romanos nos dice, hablando de la maldad del ser humano, a una se hicieron inútiles. No hay que nada lo bueno, no hay ni siquiera uno. Nos dice, a una se hicieron inútiles. Y a una es a una, al mismo tiempo. Todo al mismo tiempo. Toda la humanidad se hizo inútil al mismo tiempo. ¿Cuándo? En Adán. En Adán toda la humanidad recibe su condición de pecador. Y entonces nos explica, mire, antes de la ley, se refiere a la ley de Moisés, se refiere al día en que llegaron las tablas de la ley. Antes de la ley, pues había pecado en el mundo, el pecado siempre ha habido. Pero donde no hay una norma, donde no hay una ley, pues no se inculpa de pecado. ¿Sí? Y por eso es que la gente, aunque sabe que hay cosas mal hechas, las hace, pero no hay policía ahí que le castigue porque no hay una norma. Y de pronto se defiende el que sabe de leyes y dice, pero es que no hay una norma que diga que usted me puede castigar por esto, ¿no? Y siempre el abogado busca los vacíos legales donde pueda zafar a la persona, diciendo que no hay una norma o no hay una ley que castigue esta conducta. Entonces lo mismo aplica acá. Dice, antes de que llegara la ley de Moisés, pues había pecado, pero al no haber una norma, pues no se podía condenar por esos pecados. De ahí la explicación de que Caín mata a Abel y en lugar de Dios darle muerte a Caín, le pone una marca y lo deja ir. ¿Por qué? Porque todavía no había la norma que dijera, no matarás, ¿verdad? No existía. Entonces se da este permiso. Hasta Noé, ¿no? Encontramos ahí ya una norma en contra del asesinato. Pero luego dice, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, todos los que vivieron desde Adán hasta Moisés, que fue cuando llegó la ley, todos se murieron. ¿Ven? Todos se murieron. Pero ellos no podían entrar al huerto de Edén. Ellos no podían comer del árbol.
Entonces, ¿por qué se murieron? Si era la única norma que existía. Bueno, porque ellos no mueren, ¿sí?, por el pecado de su conducta diaria, sino que mueren porque la muerte pasó a todos los hombres al unísono en el momento en que Adán peca. Entonces, este era el primer tipo de sufrimiento y la explicación a esas preguntas acerca del sufrimiento del inocente. Porque ha sido una pregunta tan poderosa en la mente humana, que ha acabado tanto la mente humana, que ha surgido una serie de ideas. Por ejemplo, el karma. ¿Ustedes saben cuál es la idea del karma, no? Una idea, una filosofía hinduista y budista que habla de que no es que yo tuve una vida pasada donde fui muy malo y por eso es que me ha ido tan mal en esta vida, ¿no? Dice la gente. Es que seguramente yo en el tiempo pasado fui una escoria social, entonces ahora estoy pagando lo que... No es eso. No es eso. Porque está escrito para los hombres que mueran una sola vez y después de esto, el juicio. O sea que usted no ha tenido muchas oportunidades de hacerlo bien. Usted tiene una oportunidad de conocer a Cristo y salvarse y ya. Eso es lo que usted tiene. Entonces, note aquí, el primer tipo de sufrimiento es el sufrimiento natural. El sufrimiento natural, ¿verdad? Y es lo que da explicación al sufrimiento del nonato, del que tiene uso incompleto de sus facultades mentales y por lo tanto no podemos responsabilizar de sus actos morales, de la persona que se esfuerza a hacer lo bueno, el moral, ¿no? Uno dice, pero tan bueno que es, ¿y cómo le ha ido, verdad? Uy, eso ha sido sufrimiento tras sufrimiento. No importa. Ese es el sufrimiento natural del niño pequeño, del nonato, etcétera, ¿no? Tienen parte del sufrimiento. ¿Ya? Esa es la primera explicación bíblica acerca del sufrimiento humano, pero no la única. Y ahora vamos a hablar entonces del sufrimiento del cristiano, porque ya hablamos de que el mundo en general tiene sufrimiento por esto. Ahora hablemos del sufrimiento del creyente, porque es que existe el problema de creer que como yo conocí a Cristo, que como yo, peor aún, más soberbia, como yo recibí a Cristo, ¿no? La soberbia, yo no, que no lo quería dejar entrar y ya lo dejé entrar. Entonces, no, que como Cristo me buscó y me salvó. Entonces, con el hecho de yo ser cristiano, tengo garantizado el éxito en todos los aspectos de mi vida. Y Dios tiene que ser perfecto en mi familia, Dios tiene que ser perfecto en mi trabajo, Dios tiene que ser perfecto en mi corazón, Dios tiene que ser perfecto todo. Y si no, yo le reclamo porque Él tiene el deber de hacer perfecto todo. Ese Dios de bolsillo que la gente quiere, ese Dios manipulable, ese Dios de llavero, ese Dios que se humilla al hombre y no lo contrario como debe ser, ¿no? El hombre humillado delante de ese Dios todopoderoso. Pero esa imagen de Dios tan perjudicial para la iglesia cristiana evangélica, sobre todo para la iglesia cristiana evangélica, y tan lejos de las Escrituras, tan lejos de la Biblia, esta verdad. El creyente también sufre, y hay varias razones por las cuales el creyente sufre, además de que también le toca, pero además de eso, hay razones. Y la primera es también a causa del pecado, es decir, la disciplina del Padre Celestial. La Biblia nos habla de la disciplina del Padre Celestial. Voy a pedirle a la nave de mi mano derecha que me haga el favor de leer Hebreos capítulo 12, versos 6 al 8. Si no lo puede buscar aquí, búsquenlo en la Biblia rápido. Si no lo alcanza a leer ahí, Hebreos capítulo 12, versos 6 al 8, por favor. Mientras tanto, la otra nave me puede ir buscando Hebreos 12, versos 11 y 13. ¿Está listo Hebreos 12, 6 al 8? Muy bien, a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque el hijo es aquel a quien el Padre no disciplina. Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Muy bien, entonces tenemos aquí una explicación de un tipo de sufrimiento, ¿no? El sufrimiento que se recibe cuando el creyente tolera el pecado en su vida y lo empieza a convertir en una práctica. Y todos los papás sabemos que llega un momento donde uno tiene que disciplinar al hijo, aunque no quiera. El momento en cuando el hijo ya no recibe la advertencia, el momento cuando el hijo ya no escucha la voz de su padre, el momento cuando el hijo es recalcitrante y duro, entonces
tiene que, porque es lo que la Biblia manda, recibir disciplina del Padre que lo ama. Del Padre que lo ama. Y entonces aquí nos dice que el Señor al que ama, disciplina. Y, un término que nos gusta, pero es la verdad, azota. El azote, como lo vimos en la clase de varones, tiene el propósito de producir dolor, ¿verdad? Producir dolor. Si usted azota sin que produzca dolor, el hijo se ríe de usted y sale y sigue haciendo lo mismo. Entonces el propósito del azote es producir dolor. ¿Por qué? Porque el dolor hace que la mente del hijo piense, ¿por qué me está doliendo? ¿Por qué me gané este dolor? ¿Qué hice en mi vida que me trajo este dolor? Entonces la disciplina del Padre Celestial produce dolor en el Hijo espiritual, evidentemente, ¿no? O sea, en nosotros. Y ciertamente la corrección traerá sufrimiento. La disciplina del Señor es una muestra primero de su amor y de su interés. Oiga, de su interés. Pastor, ahí disciplina y azote viene a ser lo mismo, porque la disciplina también, la disciplina puede manifestarse de muchas maneras. Yo puedo disciplinar a mi hijo sin corregirlo físicamente, pero cuando mi hijo persevera necesita la corrección física. Entonces, ahí está el término azote, que es diferente, ¿no? La disciplina no siempre lleva azote, no siempre lleva azote. El azote es la cumbre, digamos, de la disciplina cuando se ha hecho un proceso y el hijo no atendió. Entonces, allí tenemos que el Señor no es que de una vez venga y te caiga la roya total, pero sí empieza a presentar en la vida la persona razones por las cuales su sufrimiento se incrementa y le obliga a pensar al creyente, si es que yo no me gané esta situación, si es que no estoy haciendo algo en mi vida o tolerando algo en mi vida que me está trayendo sufrimiento y que me está generando dolor. Pero les decía yo que es importante porque es muestra de que Dios está interesado en la manera en que usted vive. Hay sectas, ¿no? Iglesias pseudocristianas que enseñan que Dios no está interesado en la manera en que el hombre vive, solo en salvar su alma. Entonces, ¿no? Hubo una secta muy famosa hasta que su Mesías se murió, porque era un Mesías falso. Entonces, pero ellos hablaban entonces de que no importaba lo que uno hiciera en la vida, porque ya la forma de vivir no importaba, sino que ya nos había salvado el Señor y punto. Entonces mezclaron una verdad con una mentira. Es cierto que Dios nos ha salvado, pero Dios se niega a dejarnos vivir como si no le conociéramos. Es parte también de su amor, su corrección. Y una hermana me hablaba de la corrección de Dios en su vida y me decía, y me da una alegría saber que Dios se interesa en mí, se interesa en castigarme a pesar de que me dolió. Y yo creo que todos sabemos. Yo les voy a decir que a veces le preguntan a uno, ¿no? A ver si uno le da la respuesta. ¿Será que esto que me está pasando a mí es una disciplina del Señor? Preguntan los hermanos. ¿Sabe quién tiene con toda seguridad la respuesta? El que está sufriendo. Sí. Él sabe. El pastor no, porque el pastor no conoce la vida suya. Viene a verlo nada más cuando tiene usted problemas, entonces él no sabe. Pero usted sí sabe. Esa pregunta es simplemente el único que la puede contestar con sinceridad es usted mismo. Porque uno sabe cuando merece disciplina del Señor y se asombra a veces de que el Señor no le pague como uno merece. Esa es la realidad. Vamos con la siguiente cita. De la disciplina del Padre Celestial, que la va a leer esta nave. Hebreos 12, 11 al 13. Adelante. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Oiga, un texto muy claro, un texto muy diciente y muy claro. Ninguna disciplina al presente, o sea, en el momento en que se vive, es causa de gozo. No
Una disciplina en el momento en que se vive causa de gozo. Uno dice, pero yo soy de mal, pero ¿por qué a mí? ¿Pero por qué este sufrimiento? ¿Por qué esta enfermedad para mí? Etcétera. Esa situación, ninguna disciplina presente es causa de gozo, sino de tristeza. Pero después, y es lo que el Señor, o lo que debemos entender acerca de la disciplina del Señor, después da fruto apacible de justicia a lo que en ella son ejercitados. Entonces, sin la corrección de Dios, fácilmente el corazón de nosotros, que es engañoso y perverso, dice la Escritura, se acostumbra a esa vida de tolerancia del pecado, ¿no? Y venimos a vivir una vida, digámoslo, con claridad hipócrita. Venimos a la iglesia, amén, cantamos, leemos, luego salimos y seguimos practicando, porque el corazón engañoso se acostumbra a pecar y empieza a tolerar el pecado y a verlo como poca cosa. El amor del Señor se manifiesta a través de la disciplina, que nos hace pensar en que lo que estamos haciendo está mal y es contrario a la voluntad de Dios, y que por eso recibimos muchas veces la carga de sufrimiento que llamamos nosotros disciplina. Recuerden 1 Juan 3:20, ¿no? Si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Y luego dice, amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Entonces, mire lo que está diciendo. Uno sabe cuando está haciendo las cosas mal, ¿sí o no? Sí. Uno sabe que está haciendo las cosas mal. Entonces nuestro corazón nos reprende. Pero mayor que nuestro corazón y que la conciencia nuestra es Dios. Y Él sabe que todas las cosas. O sea, no le podemos ocultar absolutamente nada en nuestra vida. Nada en nuestra vida le podemos ocultar. Lo que sentimos, lo que pensamos, lo que deseamos. Él lo conoce. Entonces, nada le podemos ocultar. Ahí lo primero que dice. Luego entonces el versículo dice, si en llegado caso que seamos tan duros, que nuestro corazón no nos reprenda, entonces confianza tenemos en Dios. ¿En qué? En que Dios sí nos va a reprender. Eso es la confianza que tenemos en Dios. Eso es tener un Padre celestial. Y en realidad uno confía en que su papá le guíe, ¿no? Cuando uno está muchacho, uno confía en que el papá le guíe acerca de las cosas que está haciendo bien o que está haciendo mal. Se supone que eso debemos hacer los padres. Entonces, ciertamente, mayor confianza podemos tener en Dios. La corrección de Dios es maravillosa para la vida del creyente. La disciplina de Dios en el creyente puede manifestarse de muchas maneras. ¿Qué nos dice la Biblia en 1 Corintios 11:30, que lo leímos hoy en la cena? Dice, porque hay muchos debilitados, enfermos, debilitados entre nosotros, y muchos duermen. Y está hablando entonces del que consume la cena del Señor indignamente. ¿Recuerdan ese versículo? 1 Corintios 11:30. Entonces, nos muestra maneras en las cuales, algunas maneras en las cuales la disciplina puede llegar a nuestra vida. Puede llegar en la forma de la debilidad, puede llegar en la manera de la enfermedad, o puede llegar a la manera de la muerte. Pero Dios disciplina a sus hijos. Y siempre que el Señor disciplina a sus hijos es una muestra de amor. Ustedes saben que uno nunca entendió, bueno, tal vez ya mayor, pero uno nunca entendió que cuando el papá sacaba una vara y le daba un par de varazos a uno, era por amor. Jamás lo vio así. Le daba uno rabia, exactamente. Frustraciones, ¿no? Ahora, estamos hablando de disciplina y no de salvajismo, ¿no? Recuerden que existió y existe hoy en día también el salvajismo, que es el del padre, el del progenitor, que descarga su ira sobre su hijo. La disciplina no es descargar la ira sobre el hijo. La disciplina es formar el carácter del hijo, que es muy diferente. Y eso es lo que hace Dios realmente. La ira no la descarga sobre nosotros porque ya la descargó sobre Jesucristo en la cruz del Calvario. Pero como un Padre amoroso, nos disciplina. Permite que el sufrimiento llegue a nuestra vida para que nos arrepintamos de nuestro pecado, para que cambiemos el rumbo de nuestro pecado. Así que ya tenemos lo primero. El hombre sufre a causa del pecado. Por causa del pecado llega el sufrimiento natural y por causa del pecado llega la disciplina del Padre celestial. Ya tenemos esas dos formas, ¿verdad? En ese primer punto. Usted va armando ahí su cuadro sinóptico en la cabeza. Ahora, el sufrimiento también llega, ya no solo como consecuencia del pecado, sino como parte de una prueba de nuestra fe. El sufrimiento llega a la vida del creyente como parte de una prueba de nuestra fe. Las pruebas son diferentes a las disciplinas, porque las pruebas no llegan a nuestra vida para corregir el pecado,
sino que las pruebas llegan a la vida para moldear el carácter del creyente y hacerlo semejante al de Jesucristo. Entonces miren que volvemos a la instrucción de un hijo. Su hijo ya es disciplinado. Es decir, su hijo no transgrede las normas, su hijo está andando bien. ¿Usted está conforme con eso? No. Porque es que usted quiere que su hijo sea más, ¿verdad? Y entonces usted coge a su hijo y lo pone, digamos, usted quiere que su hijo sea músico, entonces usted lo mete en una escuela de música. Eso es sufrimiento, a él le van a doler los dedos, le van a salir callitos en los dedos de tocar, si es una guitarra, ¿verdad? Va a tener sufrimiento porque no coge los ritmos, y ahí va. Pero usted quiere formar a su hijo en algo y usted lo hace pasar por ese proceso. O usted quiere que su hijo aprenda a nadar, entonces lo mete en una escuela de natación, ¿verdad? Y eso implica un sufrimiento, él va a tragar agua allá, usted también va a sufrir mirándolo y viendo que chapotea y que los demás nadan y él no. Eso es normal, eso es normal. Pero entonces miren que no basta solamente con ser aquel que por el susto de la disciplina no transgrede la norma, sino que Dios quiere moldear nuestro carácter para que seamos semejantes a su Hijo perfecto, que es Cristo, ¿verdad? A Jesucristo. Y quiere moldearnos conforme a la imagen de Cristo. Y quiere que cuando usted camine en la calle, camine Cristo. Y quiere que usted mengue y que Él crezca. Y quiere que Él viva a través de usted. Y que usted puede decir, como dijo el apóstol, si ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y eso no se puede decir si el que anda soy yo, si el que camina soy yo, si el que decide soy yo, si el que piensa soy yo, si el que siente soy yo. Porque yo siento perversamente, pienso perversamente y ando perversamente. Entonces el Señor viene a trabajar en la segunda área, que es el área de la prueba de nuestra fe. Sepa usted que si la prueba llega a nuestra vida, y la prueba es como lo de Job, él decía, en mi integridad he andado, o sea, él decía, yo no he cometido todo lo que ustedes me acusan, yo no lo he hecho. Entonces no es por eso que me llega el castigo, o no es un castigo, sería entonces una prueba. ¿Sirvió la prueba de Job? De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por supuesto que sirvió la prueba de Job. El Job que salió de allí era mucho mejor que el Job que entró en esa prueba. Sépanlo usted. Así que la prueba tiene ese propósito, de moldear nuestro carácter, de hacerlo semejante a Jesucristo. Aunque nadie quiere que lo pruebe. Nadie quiere que lo pruebe Dios. Pero es necesario. Esto es lo primero que vamos a aprender. Primera de Pedro 1, 5 y 6 lo va a leer la nave de mi mano derecha. Primera de Pedro, capítulo 1, versos 5 y 6. Vamos a mirar entonces que la prueba no llega de no ser necesaria. La prueba llega siempre porque es necesaria. De Primera de Pedro, capítulo 1, versos 5 y 6, por favor lo leemos a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, que tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Muy bien. ¿Qué es guardar? Un término, atesorar. ¿Pero qué es atesorar? ¿Qué es guardar? No, porque son sinónimos. Es proteger. Bueno, pero ¿qué? Por ejemplo, hablemos de plata. ¿No? Usted le llegó, ¿qué es? Esconder, muy bien, por ahí va. Por ahí va. Preservar. Sí. ¿Por qué usted esconde y preserva? Para el futuro. ¿Ah? Para después. Muy bien, para después. No hay nadie que no guarde la plata pensando en no gastársela después. Si usted pensara que no se la va a gastar después, pues se la gastaba de una vez, ¿verdad? Porque ni modo, no va a dejar que no se la gaste. Entonces, la idea es que usted guarda con un propósito. Usted nunca guarda sin propósito. Usted guarda con un propósito. Aquí dice la Escritura que nosotros los creyentes somos guardados por el poder de Dios, ¿verdad? Y somos guardados, seguro, candado, donde estamos, dice, somos guardados mediante la fe, la confianza que tenemos en Jesucristo y en su obra a favor de nosotros. Ahí estamos guardados. ¿Guardados para qué? Para alcanzar la salvación. Bueno, dice aquí, guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación
que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. O sea, que esa salvación ya la tenemos, pero ahorita usted camina por la calle y no tiene ninguna diferencia con otra persona. Esa salvación completa del pecado, del poder, de la presencia, del pecado en su vida, ¿verdad? Y del pago, ¿no? De la pena del pecado en general. Todo eso se manifestará realmente allá. Allá. ¿Cuándo? En el tiempo postrero. Postrero significa final, ¿no? Por eso el postre es lo que le dan a uno al final. Entonces, para ser manifestado en el tiempo postrero, esa salvación de Dios que se va a manifestar allá, todos los creyentes la van a alcanzar. ¿Por qué? ¿Porque son capaces? ¿Porque son muy fuertes, muy firmes? No, porque son guardados por el poder de Dios y porque son guardados por medio de la fe. Y fe no son obras, recuerde usted que la Biblia dice, al que no obra si no cree, su fe le es contada por justicia. Entonces la fe no son obras, no es lo que usted hace, es lo que usted cree y confía en Jesucristo. Eso lo guarda para la salvación. Hasta ahí todo chéverísimo. Pero seguimos y decimos, en lo cual vosotros alegráis. Amén. Yo me alegro en esa salvación. Genial. Aunque, ahí está. Siempre que uno le dicen aunque, ¿verdad? Siempre que uno le dicen pero o aunque, ya uno sabe que le van a soltar una dura. Y dicen, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Mientras llega el día de la salvación, manifestándose a plenitud, usted y yo, por este poco de tiempo, porque la vida en comparación a la eternidad es un poco de tiempo solamente, pero por este poco de tiempo, y solo si es necesario, seremos afligidos por Cristo. Esa es una verdad bíblica. La prueba es una aflicción que llega a la vida del creyente con un propósito de construir en él el carácter de Jesucristo. Y las pruebas legitiman la fe del creyente, hacen evidente que su fe es real, que no son una semilla nacida entre un pedregal, aunque no entendamos plenamente por qué el Señor permite una prueba, ¿sí? Y muchas de estas pruebas nos acompañan por años ahí. Ahora no mire a la mujer y dígale, ay, mi prueba. No, Señor, no me refiero a esto. Pero ciertamente es así, hay enfermedades que no se esperan. Hay dificultades que parece que están ahí siempre cayendo sobre nosotros y son pruebas para nuestra fe, porque la fe verdadera no es menguada por estas cosas. Se mantiene firme, se fortalece, brilla en medio de la aflicción, en medio de la enfermedad, en medio del sufrimiento. Solamente allí se aprende paciencia. Solamente en la prueba se aprende amor bíblico, amor ágape. Solamente en la prueba se aprende misericordia. ¿Sí? Solo después de la prueba se aprende a valorar la sencillez. Sí, cuando yo veo a mi hijo renegando porque le tocó comer frijoles o algo así, yo le digo, hijo, ojalá el Señor no te tenga que enseñar, ojalá te pueda enseñar yo y no te tenga que enseñar Dios a agradecer un plato de frijoles. A mí me encantan los frijoles, era por eso. pero realmente esa es una realidad que si nosotros somos hijos de Dios, Dios va a formar a las buenas o a las malas el carácter de Cristo en nosotros. Y eso implica sufrimiento. Romanos 8:18 nos consuela. Tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables a la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Qué texto tan hermoso para consolarnos, sin importar cuál sea la prueba que estemos pasando, no es comparable con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Las pruebas nos desconectan de lo superficial, de lo vano, y nos permiten ver lo eterno, y nos permiten mirar con esperanza gloriosa la eternidad. Y la segunda razón por la que la prueba llega es porque nos permite ser perfeccionados. Es necesaria y nos permite ser perfeccionados. Leemos de este lado los versos 7 a 9 de 1 de Pedro capítulo 1, por favor. 1, 2, 3. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra
cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Dense cuenta que este texto y este texto son uno solo, ¿no? Dense cuenta que aquí terminamos en 6, aquí comenzamos en 7. Es decir, es la continuación del pasaje que estamos leyendo en su contexto. Y dice que todo esto, estas aflicciones, diversas pruebas, tienen un propósito. Sometida a prueba vuestra fe, la fe vale mucho más que el oro, dice allí, y entonces es algo que si el oro lo prueba con el fuego, pues también la fe, ¿no? Entonces la fe sea hallada después de pasar por la prueba, ¿cómo? Caída, destruida, arruinada. No, dice aquí, sea hallada en alabanza, en gloria y honra cuando se manifieste Jesucristo, que es lo que estamos esperando, según lo que nos dice el versículo de arriba. Estamos esperando a Jesucristo, nos alegramos en esto, que viene Jesucristo, sí, y mientras tanto pasamos por pruebas y cuando Cristo nos encuentre, nos va a encontrar con una fe en alabanza, en gloria y en honra. Qué maravilloso. Tiene un buen propósito. A Cristo lo amamos sin haberle visto. Amén. 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 Yo amo al Señor Jesucristo, nunca lo he visto. ¿Sí? Yo sé que todos esos cuadros que me pintaron todos son diferentes, pero igual nunca lo he visto. Pero sé que lo amo por lo que hizo por mí. Y yo sé que ustedes lo aman por lo que hizo por ustedes y por lo que hace todos los días. Entonces, a Cristo lo amamos sin haberle visto. En Cristo creyendo, y este gerundio habla de una manera constante de hacer las cosas. O sea, uno vive la vida cristiana creyendo. Uno vive creyendo, no habla de un asunto, sino que es algo constante. Aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Y ciertamente en Cristo tenemos el fin de nuestra fe, que es la salvación de nuestras almas. Entonces, ciertamente, es un proceso de perfeccionamiento que tenemos que pasar. Y tiene un buen propósito. Quiero que busquen ahí rápidamente 2 Corintios 13:5 y lo miren. La fe genuina siempre superará la prueba. La fe genuina siempre superará la adversidad y siempre se afirmará sin importar cuál sea la tormenta que pase. La fe genuina se endurece con la prueba, no se ablanda, no se acaba. Y dice allí, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros? A menos que estéis reprobados. Que sea falsa esa promoción de que creemos. Pero las pruebas ayudan a que uno se analice y que uno se afirme. Porque las pruebas establecen dudas. Las pruebas hacen que lleguen las dudas a esos conceptos que siempre hemos creído entender. Conceptos que siempre hemos creído entender. Dios me ama pasa de ser una expresión doctrinal a ser una interrogación cuando uno está en la prueba. Si primero uno dice, Dios me ama, porque lo aprendí en el curso de doctrina, Dios me ama. Listo. Luego pasa uno por la prueba y la dice, Dios me ama. ¿Será que Dios me ama? Luego pasa la prueba y eso se convierte en una declaración, en un testimonio. Dios me ama. Es real. La doctrina se convierte en realidad con la prueba. Y eso es lo bonito. Es una fe mucho más brillante y mucho más hermosa. Último de hoy. El sufrimiento llega como consecuencia de nuestra relación con Cristo también. El sufrimiento llega como consecuencia de nuestra relación con Cristo. Y este es el último tipo de sufrimiento que vamos a estudiar hoy. Existen sufrimientos que atañen solo a los creyentes, este es de ese tipo, y que llegan a la vida precisamente por ser creyente. Y eso es algo que va completamente en contra de la doctrina de la prosperidad, ¿no? Porque no se le puede prometer al hombre que si va a seguir a Cristo, Dios le tiene que garantizar una autopista para vivir. Todo lo contrario, ¿no? Dios no tiene obligación de solucionar todos sus problemas. Si a eso ni viene a la iglesia, pues llegó mal. Llegó al lugar que no era. ¿No? Primera de Pedro 4, 12 al 16 lo leemos todos juntos. Todos juntos. Un texto bien interesante. Primera de Pedro, capítulo 4, 12 al 16, leemos a la cuenta de 3. 1, 2 y
y 3. Amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos eres blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Un texto muy lindo, un texto muy interesante. Dice, no le sorprenda si llega la prueba. Eso no es una cosa extraña, eso es una cosa advertida, esa es una cosa planteada por Dios en la Escritura. Eso es lo que Él dijo que iba a suceder. En el mundo tendréis aflicción. Eso es lo que Él dijo que iba a suceder. Entonces no es una cosa extraña, al contrario, gócense por ser, dice allí muy interesante esta frase, participantes de los padecimientos de Cristo. Cuando un creyente es aborrecido por ser creyente, cuando un creyente es aborrecido por predicar el Evangelio, cuando un creyente es aborrecido por abstenerse del pecado, entonces este creyente ciertamente es bienaventurado, dice allí. Así que esta es la primera razón por la cual el creyente sufre, porque comparte el carácter de Cristo. Si el creyente ya pasó por la disciplina, si el creyente ya pasó por la prueba y se ha formado en él el carácter de Cristo, entonces el carácter del creyente es fastidioso. El carácter del creyente enoja al mundo. El carácter del creyente va en contra de las ideologías y de los planteamientos sociales de la modernidad. Así que el creyente será vituperado como Cristo fue vituperado, el creyente será aborrecido como Cristo fue aborrecido, y el creyente sufrirá como Cristo sufrió. Y eso es lo que le espera el creyente. Y sos bienaventurado, dice allí, porque el glorioso Espíritu de Dios mora en ustedes. Reposa, dice allí, sobre vosotros. Y el mundo blasfema a Jesucristo, se burla de Jesucristo y aborrece a Jesucristo, pero de parte de sus hijos, Cristo es glorificado, nos dice allí. Y luego nos advierte. Entonces vean, no se busque más sufrimiento de lo que le corresponden, ¿no? Que ninguno padezca, dice allí, ¿por qué? Como homicida, no, como ladrón, por mal. Ay, es que no le quieren porque soy creyente. En la empresa me echaron por ser creyente. ¿Así? Sí, porque me robé 20 millones de pesos, entonces también. No, si es por ladrón, es por ladrón. Por ladrón, ahí no hay ningún testimonio ni hay ningún sufrimiento de creyente. Uno sufre por lo mal o sufre por ser creyente, pero las dos cosas no son compatibles. Entonces ahí nos dice que no padezcamos por lo malo, sino por lo bueno. Y si estamos padeciendo por ser creyentes, entonces no nos avergoncemos. Qué interesante esto, no nos avergoncemos. El creyente puede padecer por muchas causas, pero la única causa que hace el creyente glorificar a Dios es cuando el sufrimiento llega por causa de su fe en Jesucristo. Y por eso les digo, esto solo le llega a los creyentes que se sostienen firmes. ¿Por qué? Porque la iglesia cristiana ha venido cediendo terreno para evitarse problemas, cediendo terreno con el Estado para evitarse problemas, cediendo terreno con las ideologías sexuales modernas para evitarse problemas, para evitarse sufrimiento, para evitar ser juzgado, para evitar que le digan retrógrados, que le digan desactualizados. Y en consecuencia, el mundo se ha vuelto muy misericordioso con la iglesia. No. El mundo sigue insistido en destruir la fe en Jesucristo y en acabar la fe en Jesucristo. Entonces, la solución no es ceder terreno. La solución es mantenerse firme. Y si por eso viene el padecimiento, y si por eso viene la persecución, pues aguantar. Que el Señor nos dé fuerzas para aguantar. ¿No? Nosotros vivimos en un país cómodo. Todavía en la China,
se encarcela por ser cristiano. Todavía Medio Oriente mata a los cristianos. Todavía los budistas que proclaman el amor, la paz y los 4 caminos de la bondad en el sur del Tíbet y el norte de la India, en zona limítrofe, matan miles de cristianos por ser cristianos. Y a usted le da pereza venir a culto, ¿verdad? Porque eso pasa. Entonces, analicemos muy bien nuestros caminos, como dice allí la misma escritura, ¿no? La iglesia no puede amoldarse al mundo porque no es del mundo. Y no podemos evitar ser fastidiosos a los pecadores porque Cristo fue fastidioso a los pecadores. Y Mateo capítulo 10, versos 24 y 25 dice: el discípulo no es más que su maestro, el siervo no es más que su señor. Bástele al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Y si al padre de familia le llamaron Beelzebú, ¿cuánto más a los de su casa? Si por el árbol verde hicieron leña, ¿qué no harán? Por el árbol seco. También lo dice la escritura. Entonces, ser discípulos de Jesucristo no garantiza que vamos a tener comodidad, sino al contrario, nos garantiza persecución, tal vez muerte en todos los círculos sociales, y fácilmente, como lo hizo el Imperio Romano, ¿no? Ustedes saben, la persecución del Imperio Romano a los creyentes, lo hizo la Europa medieval, también persiguieron a los creyentes. Hace 100 años en Colombia mataban a los creyentes, y sepa usted que hoy en día siguen matando a los creyentes en muchos lugares, aún en el mismo país en que nosotros vivimos. Los grupos al margen de la ley persiguen y matan creyentes porque les estorban a sus ideologías. Y sepa usted que en el futuro perseguirán a los creyentes, y cuando la persecución sea más recia y más horrible, y cuando la noche parezca más oscura, entonces alumbrará el sol de justicia sobre nosotros. Amén. Amén. Lo último que voy a decirles hoy es que, como consecuencia de nuestra relación con Cristo, el creyente lucha contra el pecado. Y les voy a decir una verdad que va más en cuanto a nuestro carácter. Luchar contra el pecado trae sufrimiento. Luchar contra el pecado trae sufrimiento. Es la última causa de sufrimiento y es el propio conflicto que hay dentro de nosotros. El conflicto interno, el espíritu contra la carne. Estos dos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais, dice la Biblia. Es decir, cuando usted obedece a Dios, su espíritu está muy bien y su carne sufre. Y cuando usted obedece a la carne y peca, entonces su carne se siente bien, pero su espíritu sufre. Esa es la última causa de sufrimiento que hay que hablar aquí, y es en cuanto a nuestra relación con Cristo. Pero dice Santiago 1, 12 y 15, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que concebido, da luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da luz la muerte. Entonces nuestra propia concupiscencia sigue en nosotros, incitándonos a pecar. Eso es un asunto que todos lidiamos con eso. Y la corona que Dios promete a los que resisten esa tentación, pues es una motivación. Una motivación, vamos a luchar contra el pecado. Y Hebreos 12, 3 y 4, que no aparece aquí, pero lo pueden buscar ustedes, Hebreos 12, 3 y 4, dice: considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. ¿Hasta dónde debe estar dispuesto el creyente a luchar? Hasta la sangre, o sea, hasta la vida, luchando contra su pecado. Somos muy flojos, ¿verdad? Cuando leemos esto nos empezamos a sentir como que no llegamos allá, como que nos falta mucho por llegar allá. Entonces, que el Señor nos ayude. Y ya sabemos de dónde viene el sufrimiento. Ya usted tiene la teología del sufrimiento en su cabeza. Si alguien le pregunta ¿por qué sufre esto? ¿Por qué sufre aquello? ¿Por qué? Usted ya sabe de dónde viene el sufrimiento en la Biblia. Y bueno, gracias al Señor por su instrucción. Y dice la conclusión de hoy: el sufrimiento es una realidad en la vida del creyente, pero con Cristo podemos aferrarnos a la esperanza de la victoria eterna sobre el pecado y la eternidad gozosa. Gloria al Señor. Quiero que alguien rápidamente busque Isaías.
41:10 y no lo lean para terminar. Isaías 41:10, el que lo encuentre, léalo fuerte, por favor. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Qué bueno. Voy a sufrir, sí, pero no temas, porque cuando estés sufriendo, dice ahí, yo estoy contigo. No desmayes, yo soy tu Dios que te esfuerzo. Te termino de empujar, ¿verdad? Es como las escaleras que nos hicieron aquí son así paradísimas y Livia a veces llega de la calle y me dice, empujame. Y claro, como yo no llego cansado, entonces a mí me toca empujarla de ahí para arriba a la mujer. Pero eso hace Cristo. Cuando usted sienta que no va a llegar, yo te esfuerzo, dice él. Yo termino de subir las escaleras que faltan. Gloria al Señor, por eso pongámonos de pie. Soberano Señor, gracias por tu palabra, gracias por mis hermanos, gracias por esta reunión, gracias por concederme el privilegio de enseñar las Escrituras, Señor. Y gracias porque confiamos en ti, confiamos en tu misericordia, confiamos en tu amor y sabemos que no importa el sufrimiento que llegue a nuestra vida, contigo somos más que vencedores por el amor con que nos has amado, por la victoria que nos has prometido, por la esperanza con que nos has sellado, porque nos has guardado para la salvación que se manifestará en el tiempo postrero, y porque aquí, en medio del dolor, de la enfermedad, de la tristeza, de la frustración, del fracaso, de cualquier situación que tengamos que atravesar, somos victoriosos en Cristo Jesús. Bendito sea tu nombre ahora y por los siglos de los siglos.